Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Buenas noches, queridos amigos. Seguimos en este Evangelio de la Noche, el libro de Mateo capítulo 28, del versículo 7 en adelante. Y nos dice el versículo 7: e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Cuando vemos este versículo, vemos el mensaje que el ángel encomienda para los discípulos, que debe ser llevado por las mujeres y debe hacerse con diligencia. E ir pronto y decirle a sus discípulos. Es un mensaje de victoria y de aliento. El Señor, que había muerto en la cruz, había resucitado conforme a lo que él había prometido. Y es muy interesante apreciar cómo las palabras de Jesús en relación con su muerte y aún más con su resurrección no fueron entendidas ni creídas literalmente por los discípulos, como se ha dicho varias veces. ¿Y cómo se ha dicho varias veces? Pues se ha dicho varias veces. La teología judía sobre el Mesías y el reino había condicionado absolutamente el entendimiento de las enseñanzas de Jesús. El primer anuncio para los apóstoles es que Jesús había resucitado. El testimonio que acompañaría las palabras de las mujeres era doble. Por un lado, la tumba vacía y por otro, la presencia de los ángeles. Las mujeres proclamaban al mundo y primeramente a los discípulos que Dios había operado un milagro de omnipotencia y que su Hijo Jesús había resucitado. Cabe aquí una pregunta: ¿quién resucitó al Señor? La respuesta no puede ser otra más que esta: Dios lo hizo. Y cada una de las tres personas divinas actuaron para resucitar el cuerpo humano de Jesús. La Biblia enseña que el Padre resucitó al Hijo Jesús. Romanos 6, Gálatas 1:1, Primera de Pedro 1:3. De la misma forma se aplica la obra de la resurrección al Espíritu Santo. Romanos 8:11. El Hijo actuó tomando la vida que antes había puesto. Juan 10:18. En su ministerio, el Señor habló de su poder para tomar nuevamente su vida. Y cuando dijo que la destruyesen en ese templo, refiriéndose a su manera humana, y en 3 días lo levantaría, Juan capítulo 2, 19 al 21, podía hacerlo, por cuanto Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Las mujeres llevarían el mensaje con el profundo impacto de una pregunta que, según San Lucas, le formularon los ángeles. ¿Qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, del 5 al 6. Las intenciones que las había llevado al sepulcro eran buenas y aún loables, pero la dirección para buscar a Jesús era equivocada. No podían buscar entre los muertos al que vivía. La tumba no era el lugar para un vivo, sino para el sitio para un cadáver. Y junto con la advertencia de los ángeles sobre el error de buscar al Dios que vive en lugar de los muertos, estaba también el recuerdo que despertaron en sus memorias cuando el ángel le señaló las palabras del Señor que anunciaba su resurrección antes de la muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:7. En ese momento la mente de ellas trajo con claridad el recuerdo de las palabras del Señor. Las palabras en el recuerdo de sus memorias, que fueron el alivio de la tensión acumulada durante los últimos días. Ellas habían estado cerca de la cruz y los intensos sufrimientos del crucificado impactaron sin duda sus corazones. La tristeza de su fin, aparentemente trágico y definitivo, había llegado la tristeza de sus almas. En aquel momento las palabras del ángel vinieron a causar como una intensa explosión de alegría en la intimidad de todo su ser. Los ángeles habían vinculado cuanto se había producido en los últimos días con las palabras del Señor. Todas ellas habían cumplido. Por lo tanto, la fe de las mujeres en el resucitado
ya no podía ser la acreditación de una verdad, sino que junto con ella estaba también la evidencia del cumplimiento de Jesús, que para todas ellas era digno de confianza y había mostrado que antes pasaría el cielo y la tierra y una de sus palabras, capítulo 24, versículo 35. La fe cristiana había tomado dimensión en el resucitado y las promesas con la confianza en que deben recibirse las promesas de Dios habían recibido la acreditación del cumplimiento en lo más difícil de ellas, como es la resurrección de entre los muertos, para que fuesen tomadas todas ellas como palabra de Dios con cumplimiento fiel. Y por otro lado, la teología de los creyentes estaba cambiando por momentos. Se daban perfecta cuenta de que la resurrección de entre los muertos, de la que Jesús les había hablado, no era la escatología y final ante el trono blanco de Dios, sino que había un programa nuevo de resurrecciones en el tiempo histórico de los hombres, de la que la suya, posiblemente junto con la de los santos que habían muerto y que resucitaron cuando él murió, formaban el primer eslabón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. ¿Existe hoy espiritualmente la posibilidad de buscar al Cristo en un lugar equivocado? Hoy te lo podrías preguntar tú. A veces se procura encontrar al Señor en las prácticas religiosas, en el esfuerzo dominacional, en la defensa de la doctrina, en el aferrarse a las costumbres y tradiciones heredadas. Todo esto sin la presencia y la acción del Espíritu Santo. Es un lugar de los muertos, es un lugar de muertos. A Cristo se le encuentra en el lugar del compromiso personal sin reservas, como dice Romanos 12:1, en el de poder del dependencia del Espíritu, Gálatas 5:16, en el lugar de los milagros que Él realiza tanto ahora como antes, en el lugar de la confesión y el reconocimiento de su persona. Es ahí donde está Jesús. La iglesia enriquecida por sí misma, descansando en la capacidad de sus miembros, es tan corrompida como un sepulcro. A la iglesia cargada de tradición y miseria espiritual, que no reconoce el declive que está viviendo, que se goza de las glorias del pasado y disfruta la perfección espiritual de quienes ya no viven, que va muriendo la muerte del arrogante, se dirige al Señor para recomendarle una apertura de la puerta a la comunión con Él, a la libertad de Él y al gozo de Él. Apocalipsis 3:20. Y esto es simbólicamente subir a Galilea para encontrarse con el Señor. Es necesario salir al entorno de la religión para entrar en la esfera de la comunión con Jesús. El mensaje que debían llevar las mujeres a los discípulos se completa con la instrucción que debían subir a Galilea para encontrarse con él. ¿Por qué Galilea? ¿No estaban ellos más cerca del lugar que había resucitado? ¿Por qué abandonar Jerusalén para trasladarse en un largo camino hacia el norte? El presente verbo que Mateo usa hace referencia a un hecho que se está produciendo. Él va delante de vosotros a Galilea, como si le dijese, Él está ya en el camino delante de vosotros hacia Galilea. Y en primer lugar era una confirmación de la certeza de las palabras de Jesús que les había dicho antes de morir, que una vez resucitado iría delante de ellos a Galilea. Estas palabras debían cumplirse como todas las otras del Señor que había anunciado en Mateo 26:32. En Galilea había sido el lugar del primer encuentro para la mayoría, sino para todos los discípulos que se produciría en el encuentro póstrero y definitivo con el resucitado Señor. Galilea era un lugar especial para los 11 apóstoles. Allí había comenzado el ministerio del Salvador en la predicación del Evangelio, capítulo 4, versículo 12 de Mateo. Y allí había tenido un lugar en el encuentro con los pescadores, llamándolos al discipulado, versículo 19 y 20 del capítulo 4 de Mateo.
Allí se habían producido milagros admirables que impactaron a los 12. En este lugar tuvieron la ocasión, la enseñanza más directas a los discípulos en Galilea. Fue el primer lugar de testimonio y la confesión de quién era Jesús para ellos. Mateo 16, del 16 al 18. Y en aquel lugar de tantos recuerdos sería el encuentro con el Señor. No estaría en Jerusalén, donde le despreciaron y mataron, donde fue rechazado y cuestionado, sino en los lugares del norte, donde había sido aceptado y recibido por aquellos discípulos. Y sin duda, además de esto, Galilea era un lugar donde había otros muchos discípulos, seguidores parcialmente de Jesús que no habían resucitado y que no habían podido ir a Jerusalén y no verían en otro lugar que no fuese Galilea al Señor resucitado. Aquel lugar que según el profeta era de tinieblas y sombra de muerte, capítulo 4 del 15 al 16, donde brilló en carne humana la luz del mundo, Juan 8:12, volvería a tener la bendición de que en aquella tierra luciese de nuevo la luz de Dios en el glorioso Señor resucitado. Fue que no extinguiría jamás, luz que no se extinguiría jamás. El mensaje contiene palabras de aliento y de seguridad, porque al anunciarles que el resucitado iba delante de ellos a Galilea, les comunicaba también una promesa esperanzadora. Allí le veréis. Simplemente les anticipaba en el camino y les esperaba en Galilea, allí en el lugar donde había ocurrido momentos admirables en el ministerio del Señor. Se producía el gozoso encuentro con el que, habiendo muerto, estaba vivo para siempre. Una observación más sobre la encomienda de los ángeles que, según Mateo, era para los discípulos, lo era especialmente para Pedro. Marcos lo recoge con estas palabras: pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Marcos 16:7. Pedro es el que le había negado y aunque arrepentido, tal vez tuviera en su alma una sombra de duda sobre lo que el Señor habría con su relación con él. Pedro, que había prometido, no había cumplido y no merecía humanamente hablando ninguna consideración de parte del Señor, pero sería el Señor que ama sobre todas las cosas, que comprende todas las cosas y que restaura en todas las cosas, quien tendría un encuentro personal con Pedro. Antes de que subiese a Galilea, el discípulo que le había negado no podía dudar del perdón de Jesús, ya que le había otorgado. Aquel era considerado uno más con los otros, sin reservas, sin condiciones. Pedro aprendería con todo eso la lección sobre el amor fraternal que le sería tan necesario luego en su ministerio apostólico y pastoral. Todo cuanto le rodea la obra de Dios es siempre un entorno de gracia y misericordia, que Él nos permite entenderlo de esta manera para nuestro gozo y para nuestra ética. Los ángeles llaman a las mujeres a tomar la determinación de ir cuanto antes a los discípulos y darle las buenas noticias de salvación con un enfático: he aquí os lo he dicho. Las despiden para que vayan con pre- presteza a cumplir lo encomendado, y posiblemente María Magdalena, más diligente o con menos temor que las otras, salió corriendo del lugar y fue rauda a buscar a Pedro y a Juan para comunicarles que el Señor no estaba en la tumba. Juan 22. Y es interesante notar que en el relato de según San Juan, María les dijo simplemente que sería llevado al Señor y no sabía dónde le habían puesto. Juan 21. No cabe duda que a pesar de las palabras de los ángeles, les costaba mucho aceptar la realidad de la resurrección. El mensaje de María Magdalena produjo un efecto impactante en los dos discípulos que estaban juntos en aquel momento, Pedro y Juan, y posiblemente Juan tenía algún lugar en Jerusalén para residir.
al menos momentáneamente, allí debió llevar consigo a María, la madre de Jesús, desde el momento en que el Señor se la encomendó para que cuidase como madre suya. Y en aquel tiempo de la cruz, tal vez Pedro, amigo suyo, no teniendo a dónde ir, estaba con él en la misma casa y ambos salieron corriendo en dirección del sepulcro. Juan, más ligero que Pedro, llegó antes. La puerta abierta permitía ver el interior del sepulcro y allí en el lugar donde había estado el cuerpo, los lienzos que lo habían envuelto conservaban la forma como si un cuerpo estuviera aún en el interior. Juan dio por sentado que aquello había sido una visión de María Magdalena, tal vez propia del dolor por la muerte de Jesús, de modo que se retiró del lugar sin prestar atención. Luego, tras él, llegó Pedro, impulsivo discípulo, que no se conformó con lo que veía desde la entrada, sino que entró al interior y distinguió que los lienzos estaban en una posición y separado de ellos. El sudario, las vendas que cubrían la cabeza, lo que quería decir que en el interior de aquellas telas no estaba el cuerpo del Señor, que ciertamente había resucitado por cuanto nadie podía dejar los vendajes mortuorios de aquella forma si hubiese retirado el cuerpo del interior. Juan 20 del 3 al 9. En el versículo 8 vemos que entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, Mateo centra el relato en la resurrección en torno a las mujeres, de manera que sobre ellas se desenvuelve el testimonio de la resurrección. Aquellas mujeres fueron corriendo para dar las noticias a los discípulos y se ha dicho antes que posiblemente María Magdalena fue más rápido que el resto del grupo. Posiblemente era de carácter más independiente y dinámico, como se aprecia en los relatos, situándola de nuevo en el lugar del sepulcro donde había sido puesto el Señor. Juan 20:11, dos sentimientos íntimos pero no contradictorios se dice que se manifestaban en aquel grupo de mujeres. Por un lado estaba el sentimiento de temor, la presencia de los ángeles, sus palabras y el ministerio les habían encomendado eran suficientes para despertar temor reverente en aquellas mujeres. No debe olvidarse el impacto de la presencia y la acción de uno de aquellos ángeles que produjo la desbandada de la guardia romana que estaba puesta para custodiar la tumba del Señor. Un segundo sentimiento era el gozo que éste superaba en todo al temor, porque lo que Mateo dice que era un gozo grande. No se sabe hasta qué punto habían comprendido aquellas mujeres el alcance del anuncio de la resurrección del Señor, ni cómo lo habrían comprendido la resurrección misma. Sin embargo, las palabras del ángel que les recordaba las de Jesús habían llenado de gozo el corazón de ellas y según el relato de Marcos, el temor las llevó a no decir nada a nadie de lo que habían visto. Marcos 16:8. Posiblemente fue María Magdalena la única que dio las buenas nuevas a los discípulos. El mensaje fue llevado con rapidez. Corrieron para anunciar a sus discípulos a sus discípulos. Los ángeles les habían ordenado hacerlo con diligencia y cumplieron con el cometido que se les encomendó. A las asustadas pero gozosas mujeres corrieron a llevar el mensaje de un acontecimiento que ninguno de los discípulos estaban dispuestos a creer. Los ministros que proclamaron el más glorioso mensaje fueron las mujeres. A ellas se les encomienda la primera proclamación de la verdad esencial del Evangelio. El Señor resucitó. El testimonio de las mujeres era tenido en poca consideración e incluso se cuestionaba en los tiempos de Jesús. Sin embargo, es a quienes no se valoraba, a las que Dios encomienda la proclamación del testimonio de más alto valor. La mujer salva por gracia es colocada al mismo nivel que los hombres en el propósito de Dios. Y terminando con las segregaciones de entonces un pueblo nuevo donde enseña el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois
uno en Cristo. Gálatas 3:28. Las palabras de los ángeles, recordándole las palabras del Señor, habían producido gran gozo en el corazón de las mujeres. No era el gozo de ellas, sino el gozo de Dios, operando en ellas. Y a este gozo de Dios que hace superar la tristeza, se refirió ya Nehemías animando al pueblo en esa antigua dispensación, Nehemías 8, Dios. Es el resultado del gozo que Jesús anunció a los suyos en el aposento alto, Juan 15:11. Es el resultado en la vida cristiana del conocimiento personal y vivencia de Jesús, más que en el intelectual de su persona, lo que produce el gozo. Primera de Pedro 1:18, el gozo de mostrarse en todo momento, incluso bajo la persecución y la prueba. Hechos 5:40 al 41, Hechos 16:22 al 25. Nada puede impedir que el Espíritu opere en el creyente. El gozo de Dios cuando está plenamente entregado a Él y bajo su dirección. Tremendo. El cristiano está llamado a experimentar este gozo y sobre todo porque Jesús ha resucitado. No cabe duda que la muerte y el sufrimiento del amado Salvador produce congoja en el alma, pero la certeza de su resurrección produce gozo exultante. De ahí que en la ordenanza del partimiento del pan, el recuerdo se hace en memoria del Salvador entregado para salvación, pero en modo alguno debe llenar la tristeza del alma cristiana, sino del gozo pleno de la victoria alcanzada en la cruz. No hay aspecto más triste que contemplar una congregación cristiana en el partimiento del pan que canta con lentitud, usa solo himnos para hacer referencia a la muerte de Jesús y se olvidan de las expresiones de gratitud y gozo propias de quienes saben que ha venido a recordar no a un Cristo muerto, sino a proclamar al Cristo vivo que hace vida y esperanza en cada cristiano. Otro aspecto importante que el gozo se produjo por la palabra. Es los ángeles que recordaron las palabras del Señor y eso llenó de gozo junto con el anuncio de la resurrección a las mujeres. Más adelante en el encuentro del Señor con los discípulos que iban camino a Emaús, fueron escrituras que Jesús les abrió recordándoles en ellas los pasajes que hablaban de la necesidad de su muerte y de la resurrección, lo lleno del gozo en el corazón de aquellos dos que caminaban desalentados, pensando que todo había terminado porque Jesús había muerto hacía 3 días, como lo anuncia el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Esta enseñanza es importante para cada creyente en cualquier tiempo. La palabra de Dios llena de gozo porque en ella habla de Dios, de la fidelidad a cada creyente. El estudio de la escritura, su meditación y su cumplimiento lleva a la experiencia gozosa de una vida plena. No hay avivamiento en la Biblia que no esté acompañado de un retorno a la escritura. La tristeza de una vida sin orientación que presentan muchos cristianos en el día de hoy depende en gran medida del alejamiento de la palabra. En una sociedad en la que en el tiempo es oro, cada cristiano debería separar un tiempo cada día para su encuentro personal con la palabra, acompañando todo ello de abundante oración. Un creyente con falta de gozo es un síntoma claro de falta de la palabra en su vida. Mientras las mujeres iban a dar la noticia a los discípulos, se produjo lo que Mateo relata en el siguiente versículo 9, y eso lo veremos en el próximo programa de Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Queridos amigos, les envío un saludo desde nuestra cabina de Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Un saludo y que pasen un feliz domingo donde en realidad el gozo de la salvación nos llena y nos lleva a entrar con esa relación pura y sin mancha delante de ese Dios poderoso que nos ama y quiere que nos acerquemos a su santa palabra. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.